Bien, un nuevo panel nos espera. En este caso hablaremos sobre ciencias de la vida y real estate. Cómo sacar ventaja de la estrategia de real estate para optimizar espacios físicos en la nueva normalidad. Ahora más que nunca, su estrategia de real estate puede ayudarle a optimizar su infraestructura y espacios físicos. Acompañe en este panel a consultores, expertos y empresarios y maximice su táctica inmobiliaria en ciencias de la vida. Para ello nos acompañan Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, Carlos Robles, Managing Director de Market Leader de Newmark, Federico Rivera, director de planta de Microvention de Costa Rica, Rafael Solís, arquitecto, Main Partner de Partner Urbanistas y Asociados, Juan Pablo Rivera Cabal, CEO de Grupo ZFB. La moderadora, en este caso, será la señora Claudia Ávila, directora ejecutiva de AMPIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Claudia colaboró por 10 años con el Banco Nacional de Comercio Exterior de México, en la Ciudad de México y en las oficinas comerciales en Estocolmo, Suecia y en Toronto, Canadá, promoviendo exportaciones mexicanas e inversión extranjera directa hacia México. Fundadora de la Corporación Internacional Hidalgo, organismo estatal para la promoción de exportaciones e inversión, fungió como secretaria de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Hidalgo. Desde 2005 ocupa el cargo de directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, organismo empresarial que representa a 370 parques industriales en México. Claudia, bienvenida. Gusto, qué honor estar aquí con ustedes, muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar este interesante panel. Soy afortunada de contar con gente tan experta que sin duda nos compartirá información de gran valor para nuestros espectadores, nuestra audiencia. Y bueno, como antecedente previo a iniciar esta discusión, todos sabemos que los espacios industriales para las industrias relacionadas con las ciencias de la vida se refieren a instalaciones y entornos críticos para laboratorios, industria farmacéutica, centros de investigación y desarrollo, empresas de biotecnología, fabricación de dispositivos médicos e industria de la genómica, entre otras, ¿no? Y bueno, la industria de las ciencias de la vida se ha vuelto protagónica en el mundo, no solamente por la pandemia generada por el COVID-19, sino ya desde antes en un mundo con una población creciente y envejecida. Y bueno, la urgencia por desarrollar equipo médico, medicamentos y vacunas que mitiguen el riesgo de enfermedad y mejorar también la calidad de vida de las personas ha creado mayor interés entre los inversionistas en participar en este tipo de industrias. En este sentido, el sector de bienes raíces industriales es un eslabón clave en la competitividad y eficiencia de los clústeres de empresas de ciencias de la vida. De ahí, pues, está la importancia de este panel, ¿no? El cual hemos titulado, como ya mencionó Débora, cómo sacar ventaja de la estrategia de real estate para optimizar espacios físicos en la nueva normalidad. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra primera ronda. Tenemos un panel de primera con expertos de diferentes países en América Latina. Y empecemos con Fernando Carazo como desarrollador. Él, desde el 2014, funge como gerente general de Zona Franca La Lima, en Costa Rica. Él es el responsable de la gestión presupuestaria, diseño e implementación de la estrategia comercial del proyecto, así como de coordinar el enlace entre el parque y los principales actores de la provincia. Él cuenta con un máster en administración de empresas del INCAE Business School. Y bueno, Fernando, ustedes han sido muy exitosos en atraer diversas empresas de ciencias de la vida a su proyecto inmobiliario Zona Franca La Lima, en Costa Rica. A mí me gustaría saber cuál ha sido la clave de éxito, pues este tipo de industria requiere de ciertas especificaciones. Claro, muchísimas gracias, Claudia, por la oportunidad.
Definitivamente sí, gracias a Dios hemos tenido mucho éxito en la atracción de inversión de empresas de ciencia de la vida a nuestro parque en Cartago. Nosotros decidimos hacer un parque en Cartago después de muchos años que no se hacía un parque industrial nuevo. La razón que escogimos es también la razón por la cual hemos tenido éxito y las empresas nos han escogido primordialmente, y es que existe una fuente de trabajo muy amplia, muy bien calificada, y eso sigue siendo clave en cualquier industria, independientemente de diseños, etcétera. No deja de ser una parte importante de la escogencia del real estate, en donde las empresas quieren instalarse. Las empresas en Costa Rica sabemos que tienen varias opciones, en Latinoamérica tienen varias opciones, y una de las cosas que ponen en comparación siempre es la disponibilidad de mano de obra. Cartago particularmente es un lugar donde salen más de 40,000 personas diariamente a trabajar en otros parques, y eso ha sido muy atractivo para las empresas porque saben que pueden evitar que esta gente salga afuera de la provincia hacia otros lugares y quedarse en las empresas que se están construyendo. Parte de lo que es importante también y por lo que nos han escogido, también como parte de las comparaciones que hacen las empresas con diferentes opciones que tienen, es que Cartago es un lugar donde tiene unos utilities de menor costo. El costo energético es menor en Cartago. El ambiente de inversión es bastante fuerte. Existe una agencia que facilita la inversión y la instalación de las empresas en cada una de ellas. Y bueno, y ciertamente otra decisión de real estate importante que han tomado las empresas es venir e instalarse en un parque, contrario a venir e instalarse independientemente fuera de un parque. Le doy un ejemplo. En el parque, que en este momento somos 7 empresas, tenemos alrededor de 60,000 metros cuadrados de manufactura. Hemos hecho desde el inicio del COVID una cooperación en donde hemos hecho donaciones de víveres a la comunidad inmediata de más de $100,000. Eso hemos ayudado en diferentes otros aspectos, y eso se ha facilitado debido a que somos una comunidad adentro del parque. Entonces, definitivamente, eso es algo que tiene que contar en el momento de escoger el real estate donde ubicar una empresa de dispositivos médicos. El talento, la mano de obra calificada que pueda apoyar este tipo de industrias tan sofisticadas y de tan alto valor agregado. Pues muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues continuamos con Rafael Solís como proveedor de servicios. Él representa a la firma Urbanistas y Asociados en Costa Rica. Es arquitecto de profesión y está acreditado como LEED en diseño y construcción de edificios por el Consejo de Edificios Verdes en Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la planeación, diseño e inspección de proyectos industriales, logísticos, comerciales e institucionales, especialmente con empresas enfocadas en ciencias de la vida. Y Rafael, las empresas de ciencias de la vida requieren trabajar y producir en entornos especiales bajo estándares de sanidad y calidad con el menor riesgo posible de contaminación. En este sentido, ¿qué tipo de especificaciones de diseño y construcción requiere esta industria en comparación con otro tipo de industrias de manufactura y logística? Creo que tu micrófono está cerrado, Rafael. No te escuchamos. No, ¿verdad? Ahí está, ¿no? A ver, tranquilo, que estamos todos aquí al pendiente de la tecnología que nos juega de repente bromas, pero bueno, adelante entonces. ¿Qué crees? Que tampoco. A ver, ¿listo?
Hola, hola. Claudia, si me escuchas, ¿querés que continuemos con otro de los participantes del panel? Mientras Sí, tratamos mientras de aquí restablecer seguimos la con Rafael. conexión. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es entonces para Federico Rivera, como usuario tenant, porque recuerden que lo enriquecedor de este panel es que tenemos a diferentes jugadores dentro de un mismo ecosistema. Entonces ahora escuchemos la voz del usuario, del tenant. Federico, él es director de Microvention de Costa Rica. Es una empresa productora de dispositivos médicos de alta sofisticación. Y bueno, él anteriormente ocupó el cargo de director de ingeniería para Edwards Life Science, Boston Scientific y Gildan Activewear. Y ocupó varios cargos gerenciales con Intel Corporation. De profesión, él es ingeniero eléctrico con un MBA de la Universidad Francisco Vitoria en España. Actualmente es el coordinador de la Comisión de Energía de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y presidente además de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía. Federico, tú representas a una empresa productora de dispositivos médicos que inició originalmente en el sur de California y que hoy cuenta con más de 2,000 ingenieros creando tecnología e innovación para las ciencias de la vida. Desde el punto de vista de bienes raíces y del entorno de ubicación, ¿cuáles fueron las determinantes para que ustedes eligieran operar en condiciones óptimas en donde están hoy en día? Bueno, buenas tardes, Claudia, y todos los que nos escuchan. Espero que sí me estén escuchando, solo para verificar. Escuchamos perfecto, adelante. Qué dicha, bueno. Bien, pues una de las principales la mencionó precisamente Fernando y es disponibilidad de mano de obra calificada. Y en este sentido, tanto operarios para los procesos productivos como los niveles profesionales. Inclusive este segundo es muy relevante, ya que el perfil de operario en algunas de las empresas viene a ser un nivel de educación básico que puede estar disponible en diferentes localidades. Sin embargo, el acceso a la fuerza que representa la parte profesional de la empresa, llámese sobre todo los campos técnicos, ingenierías o algunas ciencias también relacionadas, son muy relevantes y tener una buena capacidad de suplir los puestos necesarios con personal de las comunidades cercanas es muy relevante precisamente para la escogencia de la ubicación de una inversión o de una expansión en caso de ya estar establecido dentro del marco de zonas francas o el real estate. El segundo definitivamente elemento es casi que más que un elemento, un prerequisito, es la infraestructura en sí, que el parque o la zona industrial donde se va a ubicar la empresa tiene que tener las condiciones de infraestructura necesarias tanto para el movimiento de personal como para el movimiento de productos o servicios que son requeridos para la operación y también eventualmente los requerimientos de utilities, llámese pues, la parte eléctrica, estabilidad, un precio competitivo, también servicios de agua, servicios de fluentes y algunos otros, dependiendo de qué tan complejo sea el proceso, puede requerir algunos otros servicios que el parque tiene que brindar. Un tercero que estoy seguro que Rafael nos va a hablar luego es precisamente la capacidad de diseño de las compañías a nivel consultor en la parte de la instalación de las plantas, ¿verdad? Cuando estamos en un proceso de construcción tenemos que tener los profesionales con el conocimiento necesario de tal manera que el diseño de la planta, la infraestructura y la operación sean todos entendidos, bien diseñados y de acuerdo a los reglamentos y requerimientos de las legislaciones pertinentes, ¿verdad? Un punto adicional es obviamente acceso al parque en sí, no tanto dentro del parque, pero hacia el parque, qué tan eficiente es la conectividad, precisamente para que los transportes de empleados sean adecuados, ojalá no que no se dure mucho y que tengan pues acceso a diferentes ciudades relativamente cerca. Y en ese a veces no es ni siquiera el parque el que tiene esa responsabilidad, sino el gobierno y
ahí entran otros factores a considerarse, pero es de las consideraciones a la hora de tomar en cuenta una selección de lugar de inversión. Ya siguiendo más en las partes que son más operativas de la empresa, definitivamente evaluamos el acceso también a una base de suplidores locales y tanto en bienes como en servicios. Obviamente también la capacidad de expansión, porque muchas de las empresas vienen a nivel de prueba, ¿verdad? Hacen una instalación pequeña, comprueban de que definitivamente pueden operar, que tienen acceso a los servicios y mano de obra que necesitan, y entonces luego ya viene una segunda etapa que es usualmente muchísimo más grande que la primera, y entonces esa capacidad de expansión es muy importante. Y pues el último factor tal vez es definitivamente compatibilidad con la zona horaria, con las oficinas principales. En nuestro caso, nuestras oficinas corporativas se encuentran en California, y la zona horaria de San José es en general, o de Costa Rica, es muy beneficiosa para poder tener las coordinaciones necesarias en el día a día con la casa matriz. Esos serían básicamente los puntos que me gustaría resaltar y que son claves en nuestra selección del sitio. Muchas gracias, Federico, Rafael. No, no es cierto, estamos hablando con Federico. Estoy, perdón la confusión. Oye, Federico, mira, qué curioso. Gracias. Que a veces no nos... Adelante, Federico, sigo aquí nada más terminando con Federico. A ver, ya me confundí porque estábamos aquí viendo quién faltaba. Permítanme un segundo. Entonces, estábamos con Federico, exactamente. Federico, yo decía que qué curioso que a veces no tomamos en cuenta que detalles como el uso horario hace diferencia. Entonces, bueno, tú nos hablaste del talento, de la infraestructura, del diseño de las instalaciones, de la conectividad, de los proveedores y de los usos horarios. Entonces, nos quedamos con esto para seguirlo comentando más adelante. Entonces, muchas gracias. Y ahora sí ya estamos con Rafael, ¿verdad? Rafael, muchas gracias. Yo los escucho. Ok, entonces, Rafael, decíamos entonces que tú, como arquitecto y responsable del diseño de las instalaciones, yo te preguntaba hace un momento, ¿qué tipo de especificaciones de diseño y construcción requieren este tipo de industrias de ciencias de la vida? Tomando en cuenta la sanidad, mitigar la contaminación, etcétera, en comparación con otro tipo de industrias de manufactura y logística. Muchas gracias, Claudia, y disculpen los inconvenientes técnicos. Es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia en diferentes facetas de la consultoría para de manufactura para ciencias de la vida. En general, los requerimientos desde los parques industriales o servicios complementarios que están orientados a la operación de plantas de manufactura, empresas que brindan servicios para empresas del segmento de las ciencias de la vida, tienen requerimientos técnicos que son bien diferentes a la manufactura convencional o a la logística en general. Las diferencias empiezan desde los requerimientos de infraestructura básica. Una empresa de ciencias de la vida requiere estabilidad, calidad y redundancia de infraestructura eléctrica. El agua es otro recurso clave. La naturaleza, este tipo demanda sistemas de enfriamiento, procesos que requieren caudales muy importantes de agua para la operación. La conectividad también es clave, parte de lo que comentaba Federico. Hablamos de plantas que muchas veces operan en serie, de conectividad en varios continentes, que estamos en Asia, están en Europa a la vez. Empresas que además manejan, por ejemplo, desde Costa Rica o en otros casos, otros países de la región que manejan servicios tercerizados para diferentes usos horarios y la conectividad para llevar estas operaciones adelante. Parte también, por supuesto, es la diversidad y que busca una empresa de manufactura de ciencias de la vida, tener una diversidad de servicios que le complementen la operación. Tener en el mismo lugar un concepto de donde se agrupan empresas
que le brinde servicios de logística, esterilización, que sean suplidores de materia prima, que le puedan dar procesos, pero también dentro de estos conceptos se enmarca el tema educativo, ser agregado. Otro tema que es clave es todo lo que tiene que ver con conectividad. Me refiero a rutas de transporte, a la accesibilidad que deben tener las plantas con operarios que trabajan 24/7 en 3, 4 turnos de trabajo que se dividen y que deben tener ese factor de actividad a nivel de garantizar que el personal va a llegar en los horarios adecuados. Entonces, ¿por qué las empresas la mayor parte de las veces no buscan instalaciones aisladas? Por el valor agregado que significa estar dentro del parque. Si nos vamos frente a lo que son las características de una nave industrial o una planta de manufactura, normalmente son plantas que buscan ser plantas muy regulares, cuadradas, o que tengan siempre una geometría rectangular que les permita normalmente crecer en múltiplos. O sea, si hoy tenés una planta de 5.000 o de 10.000 metros cuadrados, busca siempre tener una posibilidad de expansión. Como bien lo decía Federico, en algunos casos llegan a hacer un análisis del potencial del país para desarrollar sus operaciones, pero cuando ya están establecidos tienen una operación de 5 metros y buscan crecer en espejo, que tengan en el parque o dentro de su localización una posibilidad de crecer en otros 5.000 metros, 10.000, etcétera. Son bien diferentes en cuanto a las naves logísticas, en cuanto a las alturas libres. O sea, las realidades necesitan altura, no son la altura que necesita una nave logística, no hay requerimientos de rack. Realmente lo que sí necesitan es tener plantas libres muy versátiles y usualmente no tienen demandas específicas de carga de piso como una nave logística, más que todo son cargas puntuales de equipos. Lo que sí requieren en muchos casos son barreras de vapor, protecciones que les permitan, por ejemplo, proteger los pisos de los cuartos limpios por efectos de la humedad. Tienen requerimientos muy específicos en cuanto a hermeticidad, protección de plagas, del fuego, por ejemplo, son plantas que necesitan estar garantizadas por proveedores de servicios globales de seguros, un FM Global o Factory Mutual, Global Risk, y todas estas empresas aseguradoras que le dan soporte a estas operaciones tienen factores de protección contra incendios, infraestructura, fluviales, que son mucho más exigentes que las normativas. Otro factor clave es el aislamiento y la hermeticidad de las envolventes. Hablamos de techos, hablamos de en general protección, de todo lo que tiene que ver con aislamiento térmico, acústico y la intemperie. Al final son naves de manufactura y de servicios que tienen una operación 24/7 con aires acondicionados, con X cantidad de cambios de aire dependiendo de los cuartos limpios. Una ineficiencia en el envolvente significa miles o millones de dólares al año en costos energéticos, sin considerar de lado la huella ambiental. Entonces, en esto es una gran diferencia respecto a la manufactura convencional o a la logística. La logística depende de un buen piso. Son naves que además demandan mayores cargas estructurales, donde requieren equipos para soportar de la cubierta, equipos en general. Tienen requerimientos de sistemas muy robustos, pasarelas de mantenimiento. Entonces, en realidad, los requerimientos de una nave enfocada en la manufactura dista mucho de cualquier manufactura convencional. Pues muchas gracias, Rafael. Nos has dado una serie de factores que hacen diferencia respecto a la infraestructura que requieren las empresas de ciencias de la vida, y justamente me das la pauta para seguir con nuestras preguntas con un desarrollador. Juan Pablo Rivera, gracias también por tu participación. Un gusto estar aquí nuevamente juntos. Juan Pablo es ingeniero industrial y especialista en mercadeo de consumo masivo, con un Executive MBA por la Universidad de los Andes. Actualmente es presidente del Grupo Zona Franca de Bogotá y como tal es responsable de desarrollo y ejecución del plan estratégico de la organización. Juan Pablo también tiene una presencia muy activa en diferentes organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo,
Es presidente honorario de la Junta de la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, ASFA, miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas, WFZO, World Free Zones Organization, miembro del Comité de Afiliaciones del World Free Zones Organization, miembro de la Junta de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ANDI, de la Junta Directiva de ANALDEX, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. En fin, Juan Pablo tiene muchísima experiencia también de la Cámara de Comercio Colombo-China, Cámara de Comercio Colombo-Coreana. Y bueno, con toda esta experiencia, Juan Pablo, yo tenía otra pregunta para ti, pero la verdad es que la voy a cambiar porque la quiero vincular a lo que decía ahorita Rafael respecto a los requerimientos de empresas vinculadas a industrias de ciencias de la vida. Y ustedes en la zona franca albergan a varias de estas, como laboratorios, farmacéuticas, productos médicos, entre otras industrias. Y yo quisiera preguntarte respecto a estas especificaciones, ¿qué ha implicado para ustedes en cuanto al diseño y el costo? Porque siempre un desarrollador asume un riesgo importante al proveer la infraestructura, todo lo que implica en inversiones y luego esperar a que alguien te compre el terreno o te rente el edificio. Para ustedes, ¿qué ha implicado en términos de costo? ¿Ha sido más caro atender la infraestructura de estas empresas y respecto al riesgo? ¿Vale la pena? ¿No es redituable? ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista de proveedor de infraestructura con todo lo que implica aislamiento, conectividad, redundancia en energía, en telecomunicaciones? ¿Qué ha implicado para ustedes en este sentido? Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Claudia. Muy amable por cambiar la pregunta. Quería a ese respecto contarte, nosotros contamos con un parque industrial que cuenta con una infraestructura de clase mundial, a pesar de que es un parque que ya cumplió cerca de 27 años de haber iniciado su operación, o 25 años, perdón, de haber iniciado su operación. De comienzo siempre fuimos muy visionarios en lo que queríamos tener al interior del parque. Fue por eso que hicimos un parque que para el momento era algo nunca visto ni pensado. Tenemos todo un sistema de tratamiento de aguas residuales para facilitarle los procesos a las industrias que se establezcan en el parque. Tenemos una conectividad que desde el comienzo mismo nos dimos en la tarea de montar una gran infraestructura de fibra óptica al interior del parque que con el tiempo se ha ido renovando para efecto de poder prestar el servicio, y que gracias a eso y gracias a la gran capacidad eléctrica que tiene el parque, hoy en día contamos con 15 megavatios de energía y estamos, digamos, ya en el proceso de instalación de otra línea de 15 megavatios. Eso ha permitido que, junto con las vías amplias, junto con zonas verdes, con espacios deportivos para que las personas que trabajan en el parque se puedan asentar en una forma fácil, y eso de alguna forma disminuye muchos de los costos que las empresas pueden tener al momento de la instalación. Entonces, con respecto a tu pregunta, pues realmente estos son proyectos que por lo general, por no decirlo siempre, se desarrollan a la medida, no son proyectos que uno construya para que luego alguien venga y los ocupe. O sea, son proyectos que requieren, como bien lo decía Rafael y lo decía Federico, una especificidad y unas especificaciones, valga la redundancia, de acuerdo a lo que cada uno de ellos requiere. Entonces, para eso nosotros contamos con una unidad de negocio que es muy importante dentro de todo este proceso de Zona Franca, que es la unidad de negocio de construcciones, que es la que se encarga de entender esas necesidades que tienen los clientes, de tal forma que la podamos traducir en unos planos que son aprobados por los clientes, y con base en esos planos se logran hacer los costeos de los proyectos y así cotizarle a nuestros clientes. Entonces, de esa forma, pues no incurrimos en riesgos
en instalaciones costosas que no vayan a ser utilizadas adecuadamente. O sea, realmente no sería algo muy inteligente de hacer, sino más bien asegurarse de poder contar con una muy buena área de diseño que pueda interpretar esas necesidades de los clientes y que rápidamente, una vez se logren los acuerdos, se pueda construir en unos tiempos apropiados para la instalación de las empresas. Nosotros tratamos de ser lo más competitivo posible para el desarrollo de estas plantas industriales, para lo cual innovamos permanentemente en materiales, en tipos constructivos, en todo el proceso de diseño, que ahora se utiliza mucho el famoso BIM o el Revit, o también el proceso de Lean Manufacturing para disminuir los desperdicios, que es el Lean Construction. Entonces, a través de estos procesos y procedimientos logramos, por un lado, aprovechar la infraestructura que hicimos del parque, que, digamos, tiene una gran cobertura y que es transversal a cualquier sector que se quiera establecer en el parque. Y por el otro lado, tenemos todos los recursos para poderle prestar los servicios necesarios que requieran nuestros clientes. Esta infraestructura nos ha permitido desarrollar otros sectores que son conexos y que van de la mano también con los de ciencias de la vida, como puede ser los sectores de BPO, donde son empresas que les prestan servicios o de shared services que le prestan servicios a estas empresas de ciencias de la vida, o como por ejemplo centros de datos o los famosos data centers, los cuales nos han obligado también, o nos han ayudado mejor, a mejorar, a hacer un improvement de la capacidad de conectividad del parque. Hoy en día, digamos, se puede decir que la zona franca de Bogotá es el lugar mejor conectado en el país gracias a toda esta infraestructura que tenemos. Contamos con 4 cables submarinos, con 18 proveedores de banda ancha que hacen que la conectividad a última milla sea muy, muy fácil para las empresas que ahí se instalan. Entonces, espero de esta forma contestar tu pregunta, pero como te digo, en términos generales de eso se trata. No, y más que contestada, gracias Juan Pablo, y además yo me quedo con lo que tú dijiste como un punto crítico, y es entender a los clientes. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, precisamente con Carlos Robles. Él es un broker de la firma Newmark, es una firma global con presencia en muchos países. Él está en Costa Rica como proveedor de servicios en este ecosistema del que estamos hablando. Y bueno, brevemente su semblanza: él es un emprendedor con más de 18 años de experiencia en real estate dentro de Centroamérica. Ha estado involucrado en transacciones inmobiliarias por más de 40 millones de metros cuadrados y consultorías en Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia y Caribe, entre otros. Y también ha atendido clientes globales como Booking.com, Chevron, Cummins, Hoteles Riu, Sony Music, Walmart como algunos de sus clientes. Bueno, antes de unirse a Newmark, estuve en otra empresa de brokerage que se llama Nike Global, que también tiene presencia en otros países. Y también cabe destacar que Carlos es el primer broker en Centroamérica que ha logrado la certificación SIOR, que es una certificación de estándares de calidad y transparencia entre los brokers y que lo otorga la Society of Industrial and Office Realtors de Estados Unidos. Así que bueno, con toda esta experiencia, Carlos, y considerando lo que Juan Pablo dijo de entender a los clientes, te comento que, bueno, ya desde antes de la pandemia, la demanda de propiedades industriales para empresas de ciencias de la vida como farmacéuticas, centros de investigación y desarrollo, etcétera, venían incrementándose esta demanda, como yo lo dije al inicio, ¿no? ¿Cuál es la situación actual ahora del mercado en medio de la pandemia? ¿Qué dicen los inversionistas? ¿Cómo está el pipeline? ¿Qué te están demandando ahora los clientes, ¿no? En el contexto de la pandemia.
Gracias, Claudia. Bueno, y gracias a toda la organización y a los que nos acompañan hoy. Buenísimo estar en esta iniciativa y este evento. Eh, bueno, más bien como dijo Claudia, sí, eso ha sido una industria que siempre ha venido con una buena demanda, ¿verdad? Y un buen crecimiento. Algunos países como, bueno, Costa Rica, donde yo estoy sentado, son países que han llevado cierta, llamémoslo, batuta en el mercado atrayendo inversión de este tipo, igual que México, y así vemos que ha sido una demanda que ha venido creciendo año con año. Por supuesto que cuando inició todo el tema de la pandemia, igual que la mayoría de las industrias, un impasse. Tuvo un impasse y tal vez mucha empresa lo que hizo fue primero esperar y poner en hold a ver qué es lo que iba a pasar. Tuvimos temas de problemas con cadenas de suministro que se vieron interrumpidas, algunas más rápidas que otras, y entonces también trajo cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Vimos muchas empresas preparándose para tal vez tener que cambiar un poco su foco de desarrollo o de producto. Algunas lo han hecho para tener cosas que son esenciales y poder apoyar, y también otras que se vieron interrumpidas en el tema de que hay industrias o hay ciertas cuestiones de los dispositivos médicos o de tecnología, biotecnología, que se han visto, digamos, que se han disparado, como hay otros que se han frenado, porque tal vez no son tan esenciales de estar haciendo y se ha visto una demanda que bajó en ese momento. Lo que nosotros vimos es, primero, algunos meses de impasse, se vio también reflejado un poco en la construcción. Esto ha sido un mercado que se ha movido mucho por el tema de build to suits, más que tener spec buildings. Entonces también lo vimos en la data donde se pararon algunos de las construcciones para esta industria. Sin embargo, donde ya pasaron los primeros meses del año y se vio lo que estaba pasando y se ve un poco mejor algunas de las necesidades o cuáles industrias dentro de Life Sciences siguen en su curso normal, porque son cuestiones que siempre se van a seguir requiriendo, volvió a levantar y a tener esta demanda, una demanda usual, y lo hemos visto porque como han estado las exportaciones, ya hemos visto, vemos varios metros cuadrados en construcción. En Costa Rica en este momento tenemos más de 130,000 metros cuadrados industriales en construcción, donde hay una buena parte que están dentro de algunos de los parques conocidos por estas industrias. Entonces vemos que se ha venido levantando, y aquí también estamos viendo, como dije antes, como hay algunas cuestiones que tal vez se frenan un poco, también hay nuevas industrias que salen y que emergen y van a tener nuevas oportunidades dentro de este mercado. Vemos un ejemplo, pueden haber mercados de empresas latinoamericanas que en este momento están empezando a querer crecer y expandirse por Latinoamérica. Van más allá de solo buscar a dónde puede hacer un costo bajo para producir, exportar. Más bien también estas empresas están buscando establecerse en mercados donde ellos puedan llegar a tener una demanda del consumo local y de los gobiernos, y ahora con ciertas necesidades crecientes de los diferentes países. Algo de lo que se habla mucho es el tema del nearshoring, y esto es algo que vamos a ver que se va a impactar mucho en algunos mercados, o ya se están impactando o se van a ver positivamente, y esto es porque también había mucha empresa establecida en lugares como Asia o en otros lugares donde han tenido, como dije antes, un problema en su cadena de suministro. Y esto lo que se han visto es que tienen que estar más cerca de sus clientes, de su consumidor final, y esto lo que está generando también es una demanda de reubicación de algunas plantas o algunos proveedores o procesos que tienen que moverse a otros lados. No necesariamente es que van a cerrar su planta en Asia, a México o a Panamá. Sí, eso también es una opción, pero hay opciones donde lo que están haciendo es descentralizar toda una operación y llevarla más cercano a su línea final. Entonces, esto nos está también enseñando a nosotros algunas mejoras en la parte, digamos, de la demanda. Y lo otro que también está pasando es que hay muchos mercados o muchas empresas que están haciendo productos específicos, que sean dispositivos específicos por cuestiones de cuidado personal, u otros que van en la industria muy disparados por el tema del COVID. Pero aquí hay un gran tema, que esto es algo todavía muy
no sabemos, o sea, es algo muy, muy incierto, o sea, esto evoluciona día a día, tenemos cambios en cada país o en cada región y hasta que no exista una vacuna confirmada que pueda llegar a todos por igual, esto va a seguir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Algunas empresas que están teniendo un pico de demanda en algunos sectores, pero hasta dónde puede llegar verdaderamente su interés o su capacidad para invertir en facilities o en algunas cuestiones que pueden llevar una inversión muy importante, y si al mismo tiempo no tienen una claridad de cuánto va a ser lo más largo que llega ese mercado, cuánto va a tener en su oportunidad. Y aquí lo amarramos a algo muy interesante que escuchábamos más temprano, y es el tema de los spec buildings. No es algo que se acostumbra a hacer por diferentes razones, y hay spec buildings que necesitan certificaciones específicas o especiales, y en las mismas llevan un tiempo largo. Entonces, también lo que se está dando es que hay empresas que necesitan crecer, su demanda está creciendo, necesitan ubicaciones nuevas y no tienen a dónde entrar. Y mucho de lo que ha pasado ahora, que hemos visto en los mercados industriales, es que con la nueva introducción de muchas naves más nuevas, se ha visto desocupación en naves más clase B, clase C o en otros lados, tipos de industria, que se ha hablado mucho de que hoy, por más que hay una desocupación en algunos mercados, pueden venir a satisfacer esa demanda. Son inmuebles que son existentes y ver cuáles renovaciones se les debe o se les puede dar para que sean ocupados. Pero volvemos a ese tema, ¿qué es lo que vamos a producir ahí? Y depende de eso, pueden haber certificaciones u otros que vayan a ser muy complicado ocupar esos inmuebles. Entonces, creemos que hay oportunidades, hay ventajas y desventajas, pero igualmente es un mercado, digamos, el mercado más sólido. Tal vez el mercado menos afectado que hemos visto ha sido el mercado generalmente industrial, y específicamente este nicho dentro del mercado industrial es un nicho obviamente que tiene en este momento un crecimiento bastante interesante. Entonces, creemos que esta demanda va a seguir creciendo, y como hablaba antes con todo este tema del nearshoring, vamos a ver movimientos interesantes. Muy importante, lo que hablaban mis compañeros aquí, los panelistas, del tema de los accesos, mano de obra, lo que vaya a ofrecer, la diferencia horaria. Hay muchos temas, entonces es muy importante ver qué país, qué zona, qué región está listo para atraer o poder absorber dichas demandas. Algunos países competimos entre otros, y más bien otros van a tener algunos nichos o algunas oportunidades que puedan ofrecer para atrapar dicha demanda. Gracias, Carlos. Y bueno, tú has reforzado lo que hemos estado escuchando a lo largo del inicio de este panel. Es una industria especial y requiere de tiempo y de preparación. El tema de los edificios especulativos que están vacíos para ocuparse no pueden hacerlo de inmediato por las especificaciones, certificaciones, etcétera, que tú mencionas. Este es un factor importante a considerar. En México el mercado es más especulativo que de build to suit, de construcción a la medida. Y bueno, tú mencionas, no sabemos qué va a pasar. Y sobre esta premisa de la incertidumbre, pues vámonos a nuestra siguiente ronda de preguntas en el contexto de la nueva normalidad COVID-19. Y aquí yo quisiera preguntarle a Federico de Microvention, ahora con la pandemia, Federico, ¿qué ha cambiado en la empresa desde el punto de vista de producción y comercialización? ¿Y cómo ha influido la ubicación dentro de una zona franca para dar continuidad del negocio, ahora que decimos del rompimiento de las cadenas de proveeduría? Cuéntanos un poquito más, ¿cómo les ha impactado la pandemia? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, los cambios han sido bastante significativos y tal vez voy a irlos clasificando. A nivel de operaciones o producción, ha sido un reto porque nuestra operación es una operación de alta densidad, es una operación de alto volumen. Tenemos aproximadamente 1,600 empleados en diferentes turnos, pero aún así eso implica una densidad, sobre todo a nivel de las líneas de producción, que nos provoca un reto desde el punto de vista de distanciamiento social o de salud que está recomendado. Entonces hemos tenido que reforzar un montón de medidas de vestimenta, tipos de comportamientos, obviamente muchísimo más limpiezas y sanitizaciones para que toda esta fuerza laboral que trabaja con nosotros esté de la mejor manera y más seguros
acá en la empresa. Pero pues no se limita solo al área productiva, ¿verdad? Cuando tenemos esta cantidad de empleados, obviamente nos implica también consideraciones a nivel de la cafetería, en donde la gente está sin un tapabocas, sentado casi que enfrente de otras personas, y entonces tuvimos que implementar ahí también medidas de distanciamiento, algunas barreras físicas para poder definitivamente contener ahí las posibles fuentes de contagio entre los empleados. Obviamente eso nos lleva también a la parte gerencial, no solo es cómo trabajan o operan nuestros trabajadores, sino también cómo nosotros como empresa nos preparamos y cómo nos educamos para poder darles a ellos, a toda la empresa, a todos los que estamos acá trabajando todos los días, las mejores condiciones desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de acceso, y qué tenemos que hacer cuando hemos tenido pues un caso de infección. Y los hemos tenido, ¿verdad? Realmente esto es una enfermedad de que no estamos exentos ninguno, y lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo es madurar protocolos que desarrollamos desde muy temprano, cuando se empezaron a tomar las primeras medidas en Costa Rica. Estamos hablando en marzo, mediados de marzo, y se hicieron las primeras directrices de salud al respecto. Empezamos a redactar protocolos y ensayarlos para poder estar listos para lo que nos vino ya con los primeros casos. Y bueno, han habido semanas muy agitadas, otras no tanto, pero definitivamente estábamos preparados. Ha sido una preparación que sigue mejorando, que sigue definitivamente adquiriendo conocimiento según todo el mundo, y hablo literalmente todo el mundo está aprendiendo de los descubrimientos científicos y médicos al respecto. Otro de los aspectos que nos ha cambiado es no solo darles el apoyo a nuestros empleados a nivel de las condiciones internas, pero también a nivel de sus familias. Nos ha tocado lidiar con aspectos sociales. Esta pandemia ha dejado sin trabajo acá en el país a una cantidad muy grande de personas, y muchos de estos núcleos familiares, ahora la persona que trabaja con nosotros es el único sustento que tienen. Entonces hemos tenido también que hacer pues en algunas condiciones especiales concesiones a estos empleados, ayudas y otras acciones humanitarias para poderlos ayudar como familia a salir adelante en esta pandemia, y que ellos puedan igual seguir trabajando y no tengan que, ¿verdad?, que estar pensando si también ellos podrían tener algún problema con su trabajo. Entonces es una responsabilidad muy grande en ese sentido. Obviamente esto tiene también impactos a nivel de nuestras expansiones. Teníamos varios proyectos de transferencias, y eso es típico para este tipo de industria, en las cuales una línea de producción está en una fábrica y tiene que ya sea expandirse o reubicarse a otra fábrica en otra localidad, y en ese proceso usualmente se requieren de personas técnicas de diferentes niveles que viajen de un sitio al otro para que adquieran los conocimientos, la documentación se prepare y luego se hagan los procesos de validación y certificación. Con las restricciones de viaje eso no ha sido posible. Hemos tenido que reinventar cómo hacer eso con vías virtuales, ¿verdad? En algunos casos es bastante retador, sobre todo para los productos que son más, vamos a llamarles artesanales. Es decir, tienen mucho que ver la esterilidad de la persona para poder fabricar el dispositivo. En la parte de comercialización ha sido la que tal vez menos ha sido afectada desde el punto de vista de transporte de materiales y recibir también materias primas. Eso ha funcionado bastante normal. Sin embargo, en general, muchos de los productos de algunas de este tipo de empresas, la de nosotros no se escapa, en algunos productos son, si bien son de primera necesidad desde el punto de vista de salud, algunos son opcionales en cuanto a la aplicación a pacientes. Entonces, esto implica que hay menos ventas, hay algunas que están diferidas, etcétera, y pues ha habido alguna afectación ahí. Ya por último, también en nuestro caso, tuvimos la condición de que Alajuela, que es la provincia donde está la zona industrial donde nosotros estamos ubicados, es una de las provincias más afectadas por COVID. Entonces, nosotros aquí en el cuarto limpio, en los cuartos limpios que tenemos, es el lugar más seguro para nuestros empleados. Tienen condiciones de aislamiento, de sanidad, disponibilidad de alimento, están ocupados, ¿verdad? Pero cuando se van a su casa,
Estas personas, usualmente las personas, todos nos aburrimos, quieren salir. Es muy fácil si nos dicen a muchos de nosotros quédate en casa y yo me puedo quedar en casa y estoy cómodo, pero tal vez otras personas no pueden estar tan cómodos o viven con un núcleo familiar muy grande. Las posibilidades de contacto son mayores y de contagio. Definitivamente hasta ahora lo que hemos comprobado es eso. Internamente las medidas de sanidad y distanciamiento que hemos aplicado en la empresa han sido efectivas. Todos los contagios han sido por fuentes externas, pero sigue siendo un reto de todos los días. Así es, pues hay que ser disciplinados y seguir con todos los protocolos. Gracias, Federico. Y bueno, ahora nos pasamos con nuestros panelistas en el rol de desarrollador. Esta es la misma pregunta para Juan Pablo Rivera y para Fernando Carazo. Juan Pablo de Zona Franca de Bogotá y Fernando Carazo de Zona Franca La Lima. En el contexto del COVID-19, hemos visto discontinuidad en las cadenas globales de suministro, precisamente por el cierre de empresas para evitar contagios. A fin de mitigar los riesgos por la falta de proveedurías, las empresas ancla están requiriendo a sus proveedores ubicarse más cerca, lo que ya conocemos como el nearshoring. Entonces, la pregunta, y va primero para Juan Pablo, es ¿qué tendencias percibes en este sentido? A partir de que inició la pandemia, han tenido nuevas solicitudes de clientes que además se interesan en particular en las ventajas del régimen de zona franca para mitigar el riesgo de suministro en empresas de ciencias de la vida. Adelante, Juan Pablo, y luego vamos con Fernando. Muchas gracias, Claudia, muy amable. Sí, digamos, comentarte que, como lo decías a través de tu pregunta, claramente se ha evidenciado que las cadenas logísticas se han visto seriamente afectadas, por lo que pues, estos modelos de justo a tiempo que han venido funcionando a través de las cadenas globales de valor a través del tiempo han dejado a proveedores, productores y comercializadores ralentizados y parados sin la posibilidad de atención y suministro. Por lo que evidencia una creciente demanda de materias primas y productos, y para lo cual estamos trabajando en dos direcciones. Como ya lo comentaban, digamos que por un lado está toda la estrategia que estamos adaptando, que todos los países de la región en cuanto al nearshoring de empresas manufactureras, tanto de insumos como dispositivos médicos, para que desde nuestros países, particularmente nosotros desde Colombia, estas empresas puedan desarrollar sus actividades para la región. Esto lo hemos venido trabajando conjuntamente con el sector público y el sector privado para tener una estrategia conjunta y así identificar cuáles son estas compañías y poderles presentar propuestas de valor ajustada a sus necesidades. Insisto, esto es una estrategia que todos los países estamos utilizando y que va a generar pues una gran dinámica y está generando una gran dinámica en nuestros países. Adicionalmente, aparte de atraer estas empresas, pues también existen las posibilidades de crear stocks de inventarios mayores. ¿Para qué? Para poder atender la demanda sin una ruptura de la cadena de logística. Y es allí donde nosotros como Zona Franca jugamos un rol muy importante como nodo o hub de abastecimiento, neutralizando costos innecesarios como es el pago de tributos de nacionalización, mientras esas mercancías permanecen en la Zona Franca. Esto hace que la planeación de producción o la misma comercialización tenga una menor incertidumbre y favorezca el abastecimiento tanto al mercado local como al externo. Por esta razón, los medicamentos y suministros médicos en la Zona Franca han venido evidenciando un incremento en el movimiento de ingreso y salida de estos productos para el consumo local y regional. Entonces, lo que se busca es precisamente poder tener un abastecimiento apropiado para que clínicas, hospitales, centros médicos y en general pueda estar mucho más rápido y mucho más a tiempo. Es por esto que funcionamos como un hub de abastecimiento de medicamentos y suministros para Colombia y la región, y que tiene una ventaja muy importante y es nuestra ubicación cercana
a solamente 1,5 kilómetros en línea recta al aeropuerto El Dorado, que como ustedes conocen es el aeropuerto de carga más importante de Latinoamérica, lo que nos permite ese movimiento de mercancías mucho más fácil, además de contar con una disponibilidad de puertos muy competitivos en el Atlántico Pacífico. De otra parte, también hemos visto evidenciado el aumento en la producción de medicamentos y suministros por parte de las empresas ubicadas en nuestras zonas francas con un objetivo claro, y es el de atender la emergencia sanitaria y la demanda de estos productos en el mercado. También hemos visto que empresas en busca de su sostenibilidad han evidenciado oportunidades que la pandemia les ha traído. Han migrado de sus actividades tradicionales a nuevas actividades y productos conexos, como es, por ejemplo, la producción de tapabocas o de trajes antifluido, o empresas de plásticos produciendo mascarillas de protección. Entonces, esto ha ido llevando que se han ido creando clústeres dinámicos en el flujo de estas mercancías y procesos productivos que han ayudado a mitigar estos posibles desabastecimientos. También hemos sido, como zona franca, fundamentales en la atención de la pandemia como receptores de ventilación y demás elementos de bioprotección que han sido adquiridos por el gobierno nacional para distribuir a nivel regional y que han podido ser nacionalizados de una forma mucho más rápida y eficiente para el beneficio del sector. Valga la pena mencionar, Claudia, que desde que inició la pandemia, la zona franca de Bogotá ha operado 24/7, no hemos tenido ninguna parada gracias a todo un trabajo de digitalización que hemos venido realizando. En Colombia nosotros tenemos un sistema de operación de zonas francas un poco distinto al que tiene esto, donde nosotros acá como administradores del parque nos denominamos usuarios operadores, delegatarios de la función pública de abrir y cerrar la puerta de la carga, de controlar el ingreso y la salida de esas mercancías. Entonces era nuestra responsabilidad garantizar que, siendo la zona franca uno de los mayores centros logísticos del país, donde tenemos más de 100 empresas de logística y donde contamos con muchísimas empresas del sector de salud y de productos esenciales, estuviera funcionando para el suministro de este tipo de productos en el territorio nacional y además para que cumplieran sus compromisos en el exterior. Hemos tenido casos también muy interesantes, como es el caso particular de una iniciativa que se llama Receive Life, donde un grupo de emprendedores liderados por Singularity University, uno de los cuales tú conoces, Claudia, muy bien, que es Memo Chávez, han adoptado la figura de la zona franca para la fabricación de ventiladores de bajo costo para su distribución desde Colombia hacia el mundo, y quienes en este momento ya se encuentran en etapas finales de prueba para obtener las certificaciones del caso y colocarlas en el mercado. Entonces, como ves, todo esto lo que lleva al final es a responderte tu pregunta y decir sí. Hoy en día contamos con una ocupación casi del 100%, 99% por decirlo, que en gran medida pues, ha sido producto de esta pandemia que ha generado un gran desarrollo en todos estos temas que les he comentado. Gracias, Juan Pablo. Pues qué interesante y sobre todo las ventajas de ser zona franca. ¿Y qué nos dices al respecto, Fernando, desde Costa Rica? Muchas gracias, Claudia. Para complementar un poquito lo de Juan Pablo, sí, efectivamente, lo que hemos notado es una tendencia a una demanda de espacio de almacenamiento, tanto por parte de las empresas ya ubicadas como por empresas que no están ubicadas, que están siendo requeridas por las empresas manufactureras para poder llegar y tener sus insumos disponibles. Hay empresas que toman la estrategia de pedirle al proveedor que se ubique cerca y hay otras que prefieren tener el producto de ellos en sus bodegas. Y como bien lo mencionó Juan Pablo, las estrategias de Just in Time requieren un diseño de nave particular en donde no hay excedentes de espacios porque se trata de optimizar cada uno de los metros cuadrados.
Entonces, cuando sucede algo como lo que estamos viviendo en la pandemia con respecto a las cadenas de proveeduría, entonces se ven en necesidad de tener que buscar espacios. Es ahí donde también siento que es importante la decisión del real estate, de la toma de decisión de a dónde vamos a ubicar una planta. En el caso, como ya lo mencionó Juan Pablo, nosotros en La Lima también, en Cartago, adentro del parque, tenemos espacios más pequeños precisamente para este tipo de cosas, para empresas que son proveedoras de las empresas manufactureras más grandes. Para darles una dimensión, nosotros contamos con bodegas de alrededor de los 1.500 metros cuadrados para este tipo de cosas, cuando el rango de las naves manufactureras van desde los 5.000 hasta los 26.000 metros cuadrados. Entonces, sí, definitivamente hemos visto un alza en el corto plazo de eso y ciertamente el régimen de zona franca cuenta con todos esos beneficios que mencionábamos, Pablo. Muchas gracias, Fernando. Y pues bueno, vamos a hablar más sobre estas especificaciones que ya decíamos que son muy importantes para empresas de ciencias de la vida. Y Rafael, cuéntanos si has tenido algún nuevo proyecto de empresas de ciencias de la vida. Recientemente, a raíz de la pandemia, Juan Pablo y Fernando han tenido demanda de sus clientes. En ese sentido, ¿algún nuevo proyecto que les requiera con urgencia alguna modificación o nuevo desarrollo especial de diseño para atender la nueva demanda? Muchas gracias, Claudia. Vamos a ver, desde que empezó la pandemia hemos estado en proceso de diseño e inspección de 5 edificaciones enfocadas específicamente en el segmento de ciencias de la vida. Edificaciones que representan aproximadamente 50.000 metros cuadrados de construcción. A pesar de la incidencia que ha tenido en otras áreas y la incidencia global que ha tenido, por ejemplo, en servicios, en nuestro caso específico y en cuanto a los requerimientos de nuestros clientes, no hemos visto un requerimiento específico de variar características o diseño de nuevas necesidades de espacio o manufactura derivado de la pandemia. En general, proyectos que llevan un proceso de planeación, de aprobación, de costeo de mucho tiempo atrás, donde todas estas firmas hacen procesos de CAPEX, de aseguración de capital, de planeación de sus procesos con mucho tiempo de antelación. Entonces, las variaciones puntuales por efecto de algo que es un fenómeno muy reciente no ha afectado al menos los proyectos que llevamos. Sin embargo, sí hemos visto en el proceso de las plantas y operaciones y en conversaciones con diferentes tomadores de decisión. Creo que ese fue un poco el internet de Rafael. Bueno, en lo que él regresa, quisiera preguntarle precisamente sobre lo mismo a Carlos de Newmark, Costa Rica. Carlos, ¿qué efecto ha tenido la pandemia en los inquilinos respecto al tamaño de los espacios, el pago de rentas, renovación de contratos ahora en pandemia? ¿Qué nos puedes decir respecto a este efecto? Claro, gracias, Claudia. Bueno, vieras que no, que en esta industria específica hemos visto un impacto un poco diferente al resto de las industrias del real estate, llamémoslo así. Se habla mucho que en los temas de oficinas o de retail o otros estamos viendo renegociaciones en los espacios, downsizing en algunos casos o diferentes temas. Ahora, en este nicho creo que, repitiendo un poco lo que dije antes, los primeros meses hubo como un hold donde alguna gente paró sus expansiones, puso en análisis las mismas o contratos nuevos que iban a hacer, pero más bien no se han visto tan interrumpidos. Se han tenido muchas de estas industrias, han tenido más bien un aumento en su demanda y en sus ventas. Lo hemos visto en las exportaciones, por ejemplo, de un Costa Rica, otros países que tienen este nicho importante, como las mismas siguen creciendo. Entonces eso más bien ha ayudado a ver que las empresas siguen renovando, siguen creciendo. Como antes dije,
hay ciertos nichos que tal vez su demanda bajó, tal vez voy a decir algo, no por decir que sea específicamente eso, pero algo que cubra algo más estético o alguna razón que tal vez no son temas tan necesarios de hacer y que tal vez alguna industria en específica ha bajado sus ventas. Y ellos tal vez sí han visto algunos temas donde no han crecido o han suspendido algunas cuestiones mientras esto llega a una normalidad nuevamente. Pero se ha mantenido sana, la industria como tal de ciencias de la vida en realidad se ha mantenido sana, se ve un crecimiento interesante, entonces creo que sí se ha comportado diferente. Sí es claro que hay muchas empresas han tenido que tomar previsiones a nivel general de sus gastos o sus temas operativos, entonces el componente del real estate siempre va a ser su portafolio, algo muy importante a estudiar, pero no necesariamente va a ser lo que va a cambiar toda la estrategia interna, y entonces no en todos los casos van a reducir espacio o reducir algunos, o reducir, digamos, temas de sus contratos u otros. Entonces, en ese sentido, creemos que es una industria sana, seguirá bien. Esto del nearshoring creo que va, como hablábamos, va a traer estas oportunidades interesantes, entonces creemos que es una de las industrias que seguirá tomando digamos, una parte fuerte en el mercado. Muchas gracias, pues sí, sin duda muy vinculado a la demanda precisamente por pandemia de protección. Y bueno, con esto terminamos nuestra segunda ronda y tenemos escasos 10 minutos. Si me permiten, quiero hacer una pregunta del público de Rafael Campos, y él nos dice que en el área administrativa de las ciencias de la vida, si es que ustedes visualizan menor o mayor cantidad de metros cuadrados comparado a lo que se tenía antes de COVID para las mismas labores. Esta yo creo que se la pedí a Federico como usuario, si ha crecido el espacio en áreas administrativas. Adelante, Federico. Sí, gracias por la oportunidad de responderle a Rafael. En realidad lo que hemos visto es que hay una oportunidad. En nuestro caso en particular, al ser una operación que requiere de mucha atención al proceso productivo, tenemos algunas de las posiciones que no pueden hacer una opción de teletrabajo. Entonces están acá pues a tiempo completo igual que antes de la pandemia. Sin embargo, en otras funciones de la misma parte administrativa sí hay oportunidades que pueden hacer teletrabajo. Muchas de las empresas eso ha sido la tónica y eso ha definitivamente descubierto la posibilidad de que los espacios que están en la empresa sean más bien espacios un poco más reducidos, básicamente porque se convierten ahora en espacios de uso flexible, no necesariamente asignados a una persona, sino tal vez a un grupo. Y entonces esto es precisamente algo que el teletrabajo masivo, que es lo que nos ha hecho ver a COVID, ha descubierto para empresas que todavía no habían experimentado esa posibilidad. Hay empresas que ya lo tenían desde antes de COVID, pero ahora al ser masificado definitivamente se vuelve entonces una oportunidad para consideración a futuro, dado que las tecnologías nos permiten estar conectados, estar participando activamente en todas nuestras responsabilidades si el puesto lo permite. Muchas gracias, Federico. Y bueno, tenemos unos minutitos más para Rafael Solís, que estaba explicándonos, si quisieras retomar un poco sobre estos nuevos proyectos que por la demanda que se ha incrementado de productos médicos, etcétera, por la pandemia, ¿qué retos has enfrentado? Y si nos quieres seguir platicando de estos nuevos en pandemia que se estaban atendiendo en cuanto a diseño y construcción. Muchas gracias, Claudia. Recapitulando, lo que les comentaba es que en nuestra experiencia desde que empezó la pandemia hemos estado en proceso de inspección y diseño de 5 ediciones que están enfocadas en el segmento de ciencias de la vida. Estas edificaciones representan aproximadamente 50,000 metros cuadrados de construcción. A pesar de la incidencia que ha tenido la pandemia en otras áreas del desarrollo inmobiliario como oficinas o el desarrollo comercial, en nuestro caso no hemos tenido elementos de desarrollar características de diseño o nuevas necesidades de espacio de manufactura derivados de la pandemia. O sea,
tenemos que recordar que en general se trata de proyectos que vienen de un proceso de planificación muy extenso, de aprobación y costeo de mucho tiempo atrás, donde cada una de estas empresas desarrollan sus procesos internos de aseguramiento del CAPEX, todas las necesidades específicas para ampliar una operación en otro país. Sin embargo, sí hemos visto en el día a día, en el proceso de las plantas y operaciones, algo que muy bien relataba Federico en cuanto a la flexibilidad que se ha dado en aquellas áreas que no son propiamente la manufactura, en la reducción de personal fijo de oficina, todo lo que tiene que ver en general con operaciones realizadas o con básicamente operaciones de servicios que se le da o que le da a la misma planta de manufactura a otras operaciones a nivel global. Estas sí han sufrido una disminución de la permanencia en oficina, y el otro fenómeno que hemos visto es una serie de protocolos implementados que perfectamente describió Federico de cómo han sido desarrollados en Microvention, y que en el caso de otras plantas lo que vemos de parte de los tomadores de decisión es que estos mismos protocolos que han tenido que tomar derivado de la pandemia puede ser que permanezcan como protocolos más establecidos que ayuden a controlar la difusión de enfermedades que no tienen nada que ver con el COVID, pero que han ayudado a filtrar muy bien la contaminación de cuartos limpios al final, y de todas las operaciones de manufactura. ¿Cuánto cuesta, cuánto representa para una operación de este tipo parar una operación derivado de una enfermedad en un cuarto limpio? ¿Cuánto es el volumen de cambios de aire y cómo se difumina fácilmente dentro de espacios con aire acondicionado? Entonces, ¿cómo ayudar a que este aprendizaje más bien sea una herramienta de optimización y de mejora de la operación del día a día de las operaciones de manufactura? Así es, pues muchas gracias, Rafael. Vemos, con esto tenemos ya escasos minutos, entonces si me permiten concluir antes de agradecer, vemos que la pandemia en general pues sí ha impactado a muchas empresas que han tenido que cerrar, y muchos de los edificios rentados pues también han tenido que cerrar operaciones. Sin embargo, especialmente en las empresas de ciencias de la vida ha sido al revés. La demanda se ha incrementado, pero desde antes de la pandemia vemos que es una industria creciente, que es especial por todos los requerimientos que tiene de sanidad, normalidad, certificaciones, y además que esto no permite que se abra una planta de un día para otro, lo cual requiere planeación, medir el riesgo, el talento, factor muy importante, desde luego la conectividad, la proveeduría, el diseño es especial, no es cualquier nave, es una nave que cuente con todas estas especificaciones para guardar la limpieza, la mitigación de cualquier contaminación. Entonces, como conclusión, yo diría, es un mercado con una gran demanda, y que en América Latina hemos sido capaces de atender esta demanda especial de las empresas globales, que hay países como Colombia, México, Costa Rica, que han sido capaces de ofrecer esta infraestructura de clase mundial que permite estar a la vanguardia como proveedores de infraestructura, especialmente bajo el régimen de zona franca, que permite dar continuidad al negocio. Así que, pues bueno, felicidades, muchas gracias. Yo quiero resaltar bien a los organizadores por este panel tan importante, y que espero que para la audiencia haya sido de valor. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a Fernando, a Carlos, a Rafael, a Federico y a Juan Pablo por gracias. Esta participación. Y bueno, este es el evento de Life Science. Muchísimas gracias a la revista Inmobiliaria y a todos los organizadores, Débora, Laura, por esta oportunidad. Gracias, les saludamos desde México y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Claudia. Un gusto, un placer escucharte nuevamente. Esperamos el próximo evento donde podamos encontrarnos. Bien, para continuar nosotros con nuestro programa, en unos minutos estamos con el siguiente panel. Mientras tanto, lo dejamos con nuestro sponsor, Coyol.